Dios te bendiga. Eh, Quiero compartir en este momento un pequeño fragmento de una palabra que me vino del Señor a mi espíritu. Y la palabra que quiero compartirte se encuentra en la conversación que el Señor estuvo con Nicodemo cuando este vino a él de noche y le dijo, maestro, sabemos que tú eres de Dios. Noten lo siguiente, Nicodemo no dijo, maestro, creemos que tú eres de Dios, sino sabemos que tú eres de Dios. Jesús no anda buscando un saber, él anda buscando es precisamente gente de fe. Porque fíjense ustedes, cuando Jesús, por ejemplo, yo particularmente no concibo al Señor como una humanidad, o sea, o como una historia, o como el hombre que caminó en la tierra, aunque fue un hombre. Jesús tiene que ser concebido por el Espíritu, porque el verbo se hizo carne, pero fue el verbo el que se hizo carne, de manera que esa carne, ¿verdad? Jesús era la misma palabra expresándose en él. ¿Ve? Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, mira, para tú entrar al reino de Dios, tendrás que nacer de nuevo. Ahora, para nacer tiene que haber un engendramiento, para nacer tiene que haber una gestación, ¿verdad? O sea, el nacimiento es relativo, nacer de nuevo tiene un proceso que es relativo. Entonces el Señor le estaba diciendo, mira, para tú nacer, o sea, para tú entrar al reino de Dios, tiene que haber una gestación espiritual. Dice, el viento sopla de donde quiere, ¿verdad? Pero no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Dice, así son los que son nacidos del Espíritu. O sea, no saben de dónde vienen ni saben hacia dónde van. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los vientos, por ejemplo, yo predicaba esta palabra y recientemente hubo dos huracanes importantes, que fue el huracán Irma y el huracán José. Ahora, ¿quién explica la procedencia? La gente sabe del huracán, pero no sabe cómo se formó, de dónde viene el huracán, o sea, en qué parte nació ese huracán. O sea, el huracán fue algo de repente, algo sorpresivo. ¿Ve? Entonces, el Señor lo que dio a entender es que el que es nacido del Espíritu es como el viento. O sea, el viento es es sorpresivo. El viento nace, ¿verdad? Pero el viento viene con una procedencia que nadie sabe y de repente te va a sorprender. ¡Blah! Te sorprende, ¿verdad? En un huracán te sorprende. Y cuando los vientos, ¿verdad? Se manifiestan, ¿ve? Entonces se producen trastornos. Esto da a entender que el que es nacido de Dios, el que es nacido del Espíritu, va a trastornar, va a sorprender y se va a hacer sentir. Esto es con relación. Entonces, cuando Nicodemo no entendía, Nicodemo le dijo, ¿cómo será esto? Le dijo Jesús, mira, eres tu maestro y no sabes estas cosas, pero el que es, o sea, el que es nacido de Dios o el que es nacido del Espíritu, viene por un engendramiento neuma, porque el Espíritu es el neuma de Dios. O sea, es el viento recio, es una presión, es una gloria que va a mover una persona, un hombre, una mujer de Dios que es nacido del Espíritu. Pero tiene que haber una gestación, una incubación espiritual. Tiene que darse para que usted pueda ser nacido del Espíritu. Porque mientras usted trate de entender a Dios, usted nunca va a entender a Dios. O sea, Dios anda buscando es una conexión de fe. Dios anda buscando es hombres y mujeres que se conecten en lo dimensional.
O sea, el nacido del Espíritu no maneja entendimiento, maneja fe. ¿Por qué? Porque tú no puedes explicar el viento, tú no puedes explicar ni de dónde viene ni hacia dónde va. ¿Ve? O sea, entonces lo que está diciendo el Señor es que, mira, el que es nacido del Espíritu no anda, filosóficamente, no anda lógicamente, anda por fe y no puede ser detenido. Es invisible a las cosas de este mundo. Nada lo puede detener. Trata de agarrar el viento. No puedes. Trata de detener el viento. No puedes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el viento, aunque tú construyas casa, el viento lo vas a tener. Los aires penetran a la casa, lo que tú respiras. Tú respiras el aire, tú respiras la atmósfera, el viento. Entonces el Señor lo que está diciendo es que los que son nacidos del Espíritu, o sea, son como el viento, o sea, no sabes de dónde viene ni sabe hacia dónde va. O sea, si usted es nacido del Espíritu, a usted nada ni nadie lo puede detener en este mundo. Nada ni nadie. Usted es anormal. Usted es una persona de fe. Usted es una persona que anda en una dimensión. Por ejemplo, escuche esto, usted tiene dos identidades. O sea, una identidad natural y terrenal, pero usted tiene una identidad neuma, o sea, lo que es nacido del Espíritu. Note esto, esta pequeña ciencia o esta ciencia del Espíritu. Abraham, nacido de la humanidad. Abraham, nacido del Espíritu. Saraí, nacida de la carne. Sara, nacida del Espíritu. Adasa, nacida de la carne. Esther, nacida del Espíritu. Belsasar o Daniel, nacido de la carne. Belsasar, nacido del Espíritu. O sea, escúchame, Abraham fue lo que hizo historia, no Abraham. Sara fue la que hizo historia, no Saraí. Esther fue la que hizo historia, no Adasa. Entonces, Abraham fue el que hizo, Israel fue el que hizo historia de trascendencia y permanece hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que nació del Espíritu. Ahora, para tú nacer del Espíritu, vas a entrar en dolores de alumbramiento como la mujer cuando está de parto. O sea, José para llegar a Egipto sufrió malestares, lo tiraron en una cisterna de barro. Eso no se lo esperaba él. ¿Por qué? Porque el espíritu es sorpresivo. Los vientos son sorpresivos. Por ejemplo, los puertorriqueños, ellos nunca se esperaban que su isla iba a ser trastornada como fue trastornada. Dios bendiga y ayude a Puerto Rico, pero fue trastornada, fue sorprendida por vientos huracanados. Antigua y Barbuda desapareció en el Caribe, desapareció casi toda, fue sorprendida por vientos. Hay cosas que tú no sabes, pero que van a suceder porque te tienen que suceder. O sea, Dios te muestra el sueño, óyeme bien, Dios te muestra el sueño, pero Dios no te muestra el precio ni las vías de ese sueño. José decía, bueno, yo tuve un sueño que el sol, la luna y dos estrellas se inclinaban a mí. Eso es emocionante, pero a él no le dijeron nunca cuánto le iba a costar eso. Y los vientos que lo iban a impulsar a la posición de celebración que Dios le quería dar. Dios nunca te va a decir a ti, me va a decir a mí cuánto nos cuesta lo que Él nos está dando. O sea, pero Dios tiene que cancelar una identidad y el viento te va a sorprender, el huracán te va a despegar del lugar y te va a llevar a la posición que tú por tu cuenta no vas a ir, porque José, él nunca iba a ir como esclavo a venderse a los ismaelitas. O sea, la vía, o sea, el viento que lo trastornó, o sea, el engendrar del espíritu lo llevó a la cisterna. Allí comenzó la gestación de Dios en José. Comenzó la incubación para él llegar a ser quien Dios se propuso que él fuese, que fue Sacnac Panea. Quiero decirte esto.
Lo que Dios se ha propuesto con usted para que usted nazca del Espíritu, Dios lo va a hacer, pero va a ser sorprendido, porque el Espíritu no es un entendimiento, el Espíritu no es una costumbre que como yo vi en internet o como le pasó al hermano fulano, me va a pasar a mí. No, señores, Dios no es un estereotipo. Oído, Dios es sorpresivo. O sea, Dios es repentino. Estaban reunidos en el día de Pentecostés y de repente vino un viento recio. Hay manifestaciones de Dios que son agradables, pero hay otras sorpresas de Dios que son desagradables. Hay cosas que te pasan que tú no las esperabas y que son malas para ti, pero buenas en Dios, porque se está relacionando con la vía de propósito en la cual Dios te quiere llevar. Entonces, no le llames a todo que es malo, porque hay cosas que aunque son malas para mí, son malas para ti, son buenas en el propósito de Dios porque están relacionadas con el diseño a donde Dios te quiere llevar. Entonces, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, o sea, van a ser movidos, van a ser movidos de su lugar, van a ser impulsados, ¿verdad? A posiciones de celebración, van a vivir trastornos, ¿verdad? Porque usted y yo somos nacidos del Espíritu. Entonces, viene un de repente a su vida, viene un de repente a mi vida, pero esos de repente, sean por ejemplo el día de Pentecostés, un de repente, vino una gloria, pero a José le vino un de repente no agradable, a Jacob le vino un de repente no muy agradable, y a usted, si le ha venido un de repente desagradable, alabe al Señor, humíllese a Dios, levante sus manos y dígale a Dios, Señor, ten misericordia de mí, pero si este es el diseño, como a Jesús cuando le vino el de repente en Getsemaní, el Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, o sea, que no se manifieste, la voluntad tuya y la mía es carne, la voluntad de Dios es espíritu, entiende esto, que no se manifieste mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios en nosotros es, número uno, glorificación y celebración. Que Dios te bendiga y puedas atesorar esta palabra y asimilarla en tu espíritu. Muchas bendiciones. Hasta pronto.